La cosmología nórdica dividía el universo en 9 reinos. El centro del universo era el gran árbol del mundo, Yggdrasil, y los 9 reinos o bien surgían del árbol o existían en niveles que surgían desde las raíces y hacia los lados. Las obras nórdicas más tempranas, conocidas como la poesía édica y escáldica, dan por supuesto un conocimiento previo de la cosmología y no entran en detalles en las descripciones de la localización o, en algunos casos, incluso las características específicas del aspecto de estos reinos, y debido a eso, y el hecho de que la religión nórdica no tuviera escrituras, algunos de los reinos son algo más confusos que otros. La creencia religiosa nórdica se caracteriza por el concepto de siur, que quiere decir costumbre o hábito, en el sentido de que estaba totalmente integrada en la vida cotidiana. No había una misa a la que acudir ni nada parecido a una iglesia, porque la adoración de los dioses se llevaba a cabo en el hogar, en un claro en el bosque o en algún lugar sagrado de fuerza tónica. Aunque hay evidencias de la existencia de templos dedicados a los dioses, no existe ningún registro que indique cómo eran los servicios o rituales que se llevaban a cabo en ellos. Probablemente los 9 reinos originales del universo nórdico eran: Asgard, reino de los Asir; Alfheim, el reino de los elfos de la luz; Jotunheim, el reino de los gigantes; Midgard, el reino de los humanos; Muspelheim / Muspelh, un gigante del fuego o las fuerzas del caos o su reino; Nidavellir, reino de los enanos; Niflheim, el reino de hielo y niebla, que posiblemente incluya el reino inferior de Niflhel; Svartalfheim, el reino de los elfos oscuro; Vanaheim, reino de los Vanir. Después de la obra de Snorri, estos 9 reinos cambiaron, ya que parece ser que confundió a los elfos oscuros con los enanos y unió Nidavellir con Svartalfheim en un solo reino, además de añadir el concepto de Hel como el reino más poblado en la vida tras la muerte y algunos otros cambios. Los 9 reinos, según Snorri Sturluson y los que han escrito después son: Asgard, el reino de los Asir, unido con Midgard mediante el Bifrost, el puente arco iris; el árbol del mundo y la creación. En el tiempo antes del tiempo, cuando no existía nada, tan solo estaban el árbol Yggdrasil y el vacío. No se menciona en ningún sitio quién o qué creó el gran árbol del mundo, pero los 9 reinos existían en las raíces y alrededor. Parece haber surgido del vacío neblinoso de Ginnungagap, que estaba bordeado por un lado por el ardiente Muspelheim y por el otro por el helado Niflheim. En algún momento, las llamas de Muspelheim empezaron a derretir el hielo de Niflheim y emergieron 2 entidades del reino de la bruma, el gigante Ymar y la vaca Aumla. Aumla se alimentó lamiendo el hielo, y pronto desenterró a Buri, el ancestro de los dioses. Buri tuvo un hijo, no se explica cómo, llamado Bor, que se emparejó con la gigante Bestla, que también aparece sin más explicación. Bestla dio a luz a los primeros dioses, Odin, Vili y Ve. Mientras ocurría esto, Ymar dio a luz a los gigantes a través del proceso de autogamia, autofertilización. Mientras duerme, un hombre y una mujer nacen de su axila izquierda, y un hijo Sel de sus piernas. Estos serán los ancestros de los gigantes. Odin y sus hermanos matan a Ymar y los gigantes se ahogan en su sangre, excepto Bergelmir y su esposa, que escapan en una balsa, y que acabarán creando a todos los gigantes de después, que serán enemigos de los dioses. Una vez que Ymar está muerto, Odín, Vili y Ve arrastran su cuerpo al vacío de Ginnungagap, donde crean el mundo a partir de su cuerpo y después al primer hombre, Ask, y la primera mujer, Embla, de 2 árboles. Parece ser que los 9 reinos también se crearon en ese momento. Asgard. En un principio se cree que Asgard era parte del mundo de los seres humanos, pero Snorri lo sitúa en los cielos, unido a Midgard por el Bifrost, el puente arco iris. Asgard es el hogar de los Asir, la mayoría del panteón nórdico que luchó contra otros dioses conocidos como los Vanir, acordaron la paz e intercambiaron rehenes para mantenerla. Por eso, aunque Asgard sea principalmente el hogar de los Asir, también hay Vanir que viven ahí, igual que hay Asir en Vanaheim. Los dioses más conocidos del panteón nórdico son Asir o viven en Asgard: Odin, Thor, Loki y Balder. Asgard se representa como una ciudad celestial de altas torres, rodeada de una gran muralla. El famoso palacio de Valhalla de Odín, donde puede que se encontrase su trono, está en Asgard. Sin embargo, se menciona un lugar u objeto, Íshalf, desde el que Odín puede observar el mundo entero, y no está claro si es su palacio real, separado de Valhalla, o su trono. Alfheim. Alfheim también está en los cielos, cerca de Asgard, y era el hogar de los elfos de la luz, y, después de Snorri, de todos los elfos. Estaba gobernado por el dios Vanir Freyr, que era uno de los rehenes enviados de Vanaheim a Asgard al final de la guerra.
Los elfos eran criaturas mágicas, brillantes y hermosas, que inspiraban el arte, la música y la creatividad en general. El experto Jon Lindau, entre otros, ha observado que el Feimar era el lugar geográfico entre las desembocaduras de los ríos Gota y Glaam en la frontera entre Suecia y Noruega, y que a la gente de esta región se la consideraba más hermosa que en otros lugares. Por esta razón se considera que el Alfheim mitológico estaba inspirado en esta región, aunque se ha cuestionado esta afirmación. El reino no se describe al detalle en la literatura nórdica, pero debido a la naturaleza de los elfos se cree que es muy hermoso. Hel, a veces también llamado Helheim, es un reino oscuro y sombrío presidido por Hel, hija de Loki y hermana de la serpiente Midgard y el lobo Fenrir. Cuando nacieron los hijos de Loki, Odín sabía que darían problemas e intentó colocar a cada uno donde causarían los menos disturbios posibles. Puso a la serpiente de Midgard en los mares que rodean el mundo, hizo que encadenaran a Fenrir, y arrojó a Hel a un reino oscuro bajo las raíces de Yggdrasil. Después se rodeó este reino con una muralla con una sola entrada a la que solo se podía llegar bajando un camino muy largo, el Veg, el camino a Hel, y cruzando un peligroso río de armas. La propia Hel está representada como una gigante taciturna y melancólica, nada que ver con el personaje de Hela en la película de Thor, Ragnarok de Marvel, 2017, interpretada por Cate Blanchett. Por razones poco claras, su reino se acabó asociando con las almas de los muertos que no morían en la batalla, y también en un principio con los que morían de enfermedad o vejez. Con el tiempo se convirtió en el reino de los muertos más poblado y la mayoría de la gente que moría se creía que iba al oscuro reino de Hel, donde vagaba en una especie de crepúsculo, pero en general hacía más o menos lo mismo que había hecho en vida. Establecer quién iba al reino de Hel porque no es fácil, ya que por ejemplo el gran dios y héroe Baldr, entre otros, se dice que fue a Hel, a pesar de que teniendo en cuenta su estatus debería haber ido a Valhalla. Jotunheim, también llamado Utgard, es el reino de los gigantes y los gigantes del hielo y está cerca de Asgard y Midgard. Se consideraba que Jotunheim / Utgard estaba más allá del reino del orden, un lugar primordial del caos, la magia y la naturaleza indomable. Loki, el dios embaucador, provenía de Jotunheim pero vivía en Asgard. Se considera que es mejor evitar Jotunheim, aunque hay varias historias de dioses de Asgard que viajan allí a propósito. Estaba separado de Asgard por el río Aibing, que nunca se helaba y era difícil de cruzar, pero Odín viajó a Jotunheim al pozo de sabiduría de Mimir, y Thor también fue allí a la fortaleza del gigante Utgard a Loki. A aquel que fuera a Jotunheim podía pasarle cualquier cosa, tal y como demuestra la historia de Thor y Utgard a Loki, nada de lo que experimenta Thor en su viaje es como parece, y al final de la historia la fortaleza y todos sus habitantes desaparecen. Midgard. El reino de los seres humanos tuvo como primeros habitantes a Ask y Embla, de quienes desciende el resto del mundo. Después de matar a Ymir y crear el mundo, Odín, Vili y Ve están caminando junto al mar y encuentran dos árboles, un fresno y un olmo. Crean al primer hombre del fresno y a la primera mujer del olmo. Sin embargo entienden que estas criaturas están indefensas contra los gigantes, para los que son presa fácil, así que crean Midgard para protegerlos. Muspelheim. Muspelheim es el reino primordial de fuego, según Snorri, que fue imprescindible para la creación del mundo. El gigante del fuego Surtr vive en este reino y surgirá en el Ragnarok, el ocaso de los dioses, para destruir Asgard y todo lo demás. Sin embargo, hoy en día los expertos no están de acuerdo con la interpretación de Snorri y creen que Muspelheim era originalmente un gigante de un mundo de fuego cuya única función en la mitología nórdica original era el papel que desempeñaría en el Ragnarok. Odin luchando contra el Fenrir. Emil Doepler, Public Domain. Jon Lindau, por ejemplo, señala cómo, en la poesía édica, Muspelheim está asociado con grupos, los pueblos de Muspelheim y los hijos de Muspelheim. Ambos se refieren a las hordas de seres malvados que invadirán el mundo en el Ragnarok. Simak está de acuerdo con esto, diciendo que lo más probable es que Muspelheim sea el nombre de un gigante, que a grandes rasgos quiere decir el fin del mundo. Al igual que con muchos conceptos originales nórdicos, la interpretación de Snorri cambió la idea original de Muspelheim o Muspelheim, y durante los últimos siglos se ha entendido como un lugar de fuego, no una entidad. Nidavellir / Svartalfheim. El reino de Nidavellir / Svartalfheim estaba debajo de Midgard, en lo profundo de la tierra, y era el hogar de los enanos que trabajaban en las fraguas. Es un lugar oscuro y lleno de humo,
iluminado tan solo por los fuegos de la forja y las antorchas de las paredes. Parece que los dioses lo decretaron el reino de los enanos basándose en el origen que Snorri le da en el Gylfaginning. Después los dioses asumieron sus tronos. Emitieron sus juicios y recordaron que los enanos habían surgido de la tierra bajo la tierra, como los gusanos en la carne. Los enanos surgieron primero, al encontrar vida en la carne de Ymir. En aquel momento eran gusanos, pero por decisión de los dioses adquirieron el entendimiento humano y asumieron un semblante como el del hombre, y vivían en la tierra y las rocas. Los enanos estaban asociados con la artesanía y la magia. Fueron ellos quienes crearon el martillo de Thor, Mjolnir, y la lanza de Odín, además del barco mágico del dios Frey, que se podía plegar y cabía en un bolsillo. También son los creadores de la hidromiel de la poesía que Odín roba a los gigantes y les da a los dioses que inspiran así a los poetas, mediante la bebida, a crear sus versos. Niflheim. Niflheim, junto con Muspelheim, es el más antiguo de los 9 reinos, la tierra primordial del hielo, la bruma y la nieve de donde proviene toda la vida. Snorri equipara Niflheim con Niflhel, lo que hizo que confundiera Niflheim como la ubicación del reino de Hel. Si Niflhel existía en la cosmología nórdica antes del cristianismo, como parece ser, no se menciona en Niflheim, y probablemente era una morada de los muertos comparable al Tártaro de la mitología griega o las representaciones posteriores de Hel, un lugar oscuro y lúgubre donde están confinadas las almas de los muertos. Puede que se encontrara debajo de Niflheim. Sin embargo, Niflheim no tiene nada que ver con el reino de los muertos en sí mismo. Es un reino frío y brumoso en el que no vive nadie, ni siquiera los gigantes del hielo. Se dice que Odín arrojó a Hel a Niflheim y luego le dio poder sobre los muertos y las vidas de los habitantes de los 9 reinos, pero se cree que Hel habría atravesado Niflheim para llegar a Niflhel, que significa simplemente Reino Oscuro de Hel, donde gobernó. Vanaheim. Vanaheim es el hogar de los Vanir, la otra familia de dioses nórdicos, que estaban asociados con la fertilidad y la magia. Los Æsir se enfrentaron en una guerra con los Vanir, aunque no está claro exactamente por qué. Puede que la guerra se librara a causa de algunas prácticas de los Vanir que los Æsir consideraban inaceptables, tales como permitir el incesto y practicar un tipo de magia que los Æsir consideraban deshonrosa. Fuera cual fuese el motivo de la guerra, concluyó con un tratado de paz en el que se intercambiaron rehenes y el dios Vanir del mar, Njord, y sus hijos Freyr y Freya, fueron a vivir a Asgard. No hay descripciones de Vanaheim, pero se supone que es un reino agradable y fértil de magia y luz. Simak escribe que los Vanir son específicamente dioses de la fertilidad a los que se invocaba para las buenas cosechas, el sol, la lluvia y los buenos vientos, especialmente entre la población agraria, y para el buen tiempo entre los marineros y los pescadores. Freya, una de las deidades nórdicas más populares, presidía sobre su propio reino de los muertos en algún lugar de Asgard llamado Folkvangr, el campo del pueblo, que probablemente era tan placentero como Vanaheim, su reino natal. Conclusión. Todos estos reinos coexistían, funcionaban juntos, y seguiría siendo así hasta el día de Ragnarök. Independiente de los 9 reinos, vivían juntas en las raíces de Yggdrasil las Nornas, personificaciones del destino, que tejen los destinos de hombres y dioses. Al igual que con las 3 moiras de las creencias de la antigua Grecia, o las 7 Hazars o el dios del destino Siai, de la religión del antiguo Egipto, las decisiones de las Nornas eran definitivas y nadie podía cambiarlas. El mundo y todos los 9 reinos serían destruidos, y no había nada que se pudiera hacer al respecto. El Ragnarök comenzaría con un duro invierno de hielo y nieve seguido de la llegada de Surtr el gigante de fuego que sumiría al mundo en llamas a la vez que la serpiente Midgard se liberaría y batiría las aguas alrededor de Midgard, hundiendo la tierra. A su vez, el gran lobo Fenrir rompería las cadenas que lo sujetan y devoraría el sol. Bifrost, el puente arco iris, se rompería y caería cuando Yggdrasil se agitase y los dioses se organizasen en la batalla final para salvar el mundo ordenado que habían creado de las fuerzas del caos. Los dioses perderán, cosa que ya saben al ir a la batalla, pero unos pocos sobrevivirán el conflicto final, y un nuevo mundo y un nuevo orden de reinos surgirá finalmente de las cenizas del anterior. Esta era la visión de la religión nórdica. Estaban seguros de la muerte y de la pérdida de todo lo que querían, pero después habría otra cosa. Esta idea también se aplicaba al alma individual además de a la tierra y todo lo que había en ella.
¿Qué sería esa otra cosa? Era un misterio. No hay ninguna referencia a cómo sería el nuevo mundo después del Ragnarok. Sin embargo, tenían la esperanza de un nuevo comienzo y la continuación de la vida en otros reinos tras la pérdida y la muerte.